Hola, queridos estudiantes de séptimo básico del Santa María de los Ángeles. Para mí es un agrado presentar esta clase de esta forma para que así me puedan ver y puedan tener la explicación de las clases que vamos a tener de ahora en adelante. ¿Ok? En esta clase vamos a hablar sobre las leyes de los gases, pero previo a eso vamos a hacer un pequeño recuento, ¿cierto?, de los contenidos previos a esta clase. Ustedes saben que en este curso la primera unidad se trataba sobre el comportamiento de la materia, los cambios que sufre la materia y principalmente nos vamos a enfocar en los gases, entendiendo que los gases son un estado, ¿cierto?, con una particularidad, ¿cierto? Tienen sus propias condiciones, sus propias leyes, sus propias características, pero también vamos a recordar qué pasa con los otros estados. Entonces, para eso vamos a hacer un recordatorio con unas animaciones que les voy a presentar, así que presten mucha atención. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con las partículas de cuando están en estado sólido. Entonces, aquí vemos en la imagen, ¿cierto?, la animación, estas esferas de color café claro, son partículas que están en estado sólido. Si las pudiéramos ver con un microscopio ultrapotente, podríamos observar cómo están constituidas estas partículas. Y si ustedes se fijan, si bien están en estado sólido, igual existe una especie de movimiento, una vibración entre ellas. Las partículas, ¿cierto?, que son átomos, tienen su movimiento, no están estáticas. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, si nosotros sometemos a altas temperaturas a una partícula que está en estado sólido? Entonces, vamos a ver en esta animación el efecto que causa la temperatura sobre el movimiento de las partículas en estado sólido. Entonces, acá vemos un termómetro que parte desde los 0 grados hasta un poquito más de 110 grados Celsius, ojo con eso, que es una medida de temperatura en los grados Celsius. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nosotros elevamos la temperatura? Vamos a ir de a poco, vayan observando. Si yo aumento la temperatura, ¿qué pasa con el movimiento de las partículas? ¿Ven alguna diferencia? Su estado vibratorio aumenta, ¿ya? Pero siguen casi ocupando el mismo espacio, ¿ya? No se separan mucho. Bueno, ¿qué pasa si sigo aumentando la temperatura? Me voy acercando hacia los 100 grados Celsius, ya los voy ahí, ¿cierto? Si se fijan, a medida que aumente la temperatura, su estado vibratorio aumenta, pero siguen casi ocupando el mismo espacio. Entonces, si bajo la temperatura, su estado vibratorio disminuye. Incluso a los 0 grados Celsius igual se observa un poco de movimiento. Entonces, eso ocurre con las partículas en estado sólido cuando las sometemos a temperatura, ya sea aumento o disminución. ¿Qué pasa con los líquidos? Veamos, acá vemos partículas en estado líquido. El mismo ejemplo, un termómetro, el cual nos va a permitir jugar con la temperatura y ver el efecto que esta causa en las partículas en este estado. Entonces, lo mismo, si aumentamos la temperatura, también se observa que su movimiento aumenta, pero se desplazan un poco más que en el estado sólido. Y a medida que me voy acercando, ¿cierto?, en este caso a los 70 grados Celsius, observen lo que pasa. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando hacemos hervir el agua.
el movimiento es tal que incluso si lo superamos los 70 grados Celsius, podemos llegar al punto de ebullición y si esto fuese agua, se transformaría a vapor, ¿cierto? A estado gaseoso, cambiaría su estado. ¿Ya? Pero en este caso, para no perdernos, no vamos a llegar a ese caso. Si bajamos la temperatura, disminuye su movimiento, pero jamás se detiene. Y vamos a los gases. Los gases. Acá tenemos moléculas de gases o partículas de gases, las que están en esferas verdes. Ustedes se fijan, están contenidas en un recipiente y tienen un movimiento azaroso. ¿Qué pasa si variamos la temperatura, superamos los 10 grados Celsius? ¿Qué ocurre con el movimiento de ellas? Se acelera, ¿cierto? Y aumentan los choques. Entonces, aquí observamos claramente las diferencias de las partículas según el estado que compongan, el estado de la materia. Excelente. Ahora, en la clase anterior vimos el efecto de la temperatura hacia los gases. Entonces acá tengo una animación en la cual se va a explicar qué pasa con las escalas de temperatura. Nosotros conocemos 3 escalas de temperatura. Nosotros en Chile usamos la escala Celsius, en otros países usan la escala Fahrenheit, y la escala de Kelvin es una escala que se utiliza para el estudio del comportamiento de las moléculas. En la clase anterior vimos que todo el movimiento, cuando la temperatura afecta a los gases, la temperatura se va a medir en grados Kelvin. Y para eso es necesario hacer la conversión que ya vimos en la clase anterior. Entonces, cuando trabajemos ejercicios sobre los gases y esté la temperatura involucrada, vamos a trabajar finalmente con grados Kelvin. Aunque nos aparezcan Celsius, vamos a tener que hacer la transformación, o también puede aparecer en grados Fahrenheit, pero se debe hacer la conversión, porque las leyes de los gases utilizan la escala Kelvin. Eso está protocolizado, o sea, se debe usar en ese sentido, ¿ya? Entonces, acá un típico experimento de laboratorio, tenemos un mechero, un vaso de precipitado con un volumen de un líquido y en un matraz. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos temperatura? O sea, prendemos el mechero, es decir, vamos a aplicar temperatura, vamos a aumentarla y ¿cómo registramos eso? Bueno, con un termómetro. Entonces vamos a colocar el termómetro ahí y vamos a encender nuestro mechero. A medida que aumenta el calor, aumenta la temperatura. Es lo que registra nuestro termómetro. Vamos a observar con el tiempo que la temperatura disminuye, se va enfriando, ¿cierto? Y ahí vamos registrando su descenso en las distintas escalas. Interesante. Ya. Ahora vamos a ver lo de la clase de hoy.
Por eso les tengo este PowerPoint, que es el mismo que ustedes tienen en la plataforma WebClass como recurso adjunto. Entonces, vamos. Leyes de los gases. Bueno, el objetivo de esta clase es conocer y comprender las leyes, ¿cierto?, que definen el comportamiento de los gases. Ahora, para estudiar el comportamiento de los gases tenemos que tener en cuenta qué procesos físicos los van a modificar. Y vamos a tener tres, específicamente la temperatura, como ya lo hemos visto, la presión y el volumen. Y además la cantidad de partículas de gas o moléculas de gas que se van a utilizar. La temperatura sabemos que ejerce una gran influencia sobre los estados vibratorios de las moléculas, sobre todo las de los gases. Puede ser aumentando, si la temperatura es alta, ¿cierto? O disminuyendo, si la temperatura es baja, la velocidad de el estado de las partículas o moléculas de gas. Recordar que vamos a trabajar siempre con grados Kelvin. Si la escala que estamos usando en los ejercicios de leyes de los gases está en Celsius, se debe hacer la conversión, sabiendo que 0 grados Celsius equivale a, se le debe sumar 2,73,15 grados Kelvin. Ahora, ¿qué pasa si aumenta la temperatura en un gas? Bueno, a mayor temperatura, las partículas del gas van a tender a expandirse y a ocupar un mayor volumen. Aquí lo vemos, ¿cierto? Si aplicamos calor a un recipiente que tenga un cierto volumen de gas, y vamos a observar que el calor va a hacer que aumente su estado vibratorio, van a empezar a ocupar mayor volumen. ¿Qué pasa? Al calentar el gas, se empuja el émbolo hacia arriba, ¿cierto? Esto es muy parecido a una jeringa, el émbolo, y al aumentar de volumen, esto va a empujar el émbolo hacia arriba, por efecto del volumen. Ahora, otro concepto que tenemos que tener muy claro es la presión. Bueno, en física la presión, lo vamos a abreviar con la letra P, es una relación entre la fuerza y la superficie sobre la cual esta fuerza se aplica. Para eso se utiliza una fórmula, presión igual a fuerza dividido por la superficie. La superficie corresponde al área. Ahora, si analizamos esta ecuación, tenemos que la presión es igual a la fuerza aplicada dividido por la superficie sobre la cual se aplica. Con respecto a las leyes de los gases, vamos a tener que usar unas unidades de medidas especiales, que en este caso las más comunes son las atmósferas y los milímetros de mercurio. Ahí están sus abreviaciones, atmósfera y milímetros de mercurio, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. ¿Esto cómo se establece? Bueno, cuando estamos cerca del nivel del mar, ahí tomamos nuestra medida como atmósfera 0, ¿ya? O 1, perdón. Y esa atmósfera va a equivaler a esto. Esto es porque se coloca un aparato que tiene un mercurio líquido y marca este valor, ¿ya? Sube hasta los 760 milímetros el mercurio, ¿ya? Entonces por eso se usa esa unidades de medida, aquí está, ¿ya? Si colocamos un recipiente con mercurio líquido y lo ponemos a nivel del mar, este va a subir, ¿cierto? Y va a marcar 760 milímetros y se agrega el símbolo químico del metal. A todo esto el mercurio es el único metal que está en estado líquido. Volumen. ¿Qué es el volumen? Es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia.
En el caso de los gases, bueno, los gases tienen la capacidad de ocupar todo el espacio que los contenga, muy parecido a lo que pasa con los líquidos. Para medir volumen vamos a usar los litros y los mililitros. Y recordar que un litro equivale a 1000 mililitros. Ahí están las unidades que vamos a usar. Bueno, ahí hay otras medidas, pero eso lo pueden revisar con mayor detalle. Vamos avanzando. Acá vemos en esta imagen el volumen, ¿cierto?, que va a ocupar un gas. Si, por ejemplo, variamos la temperatura, acá, por ejemplo, tenemos, no hay mucha variación, sería temperatura constante, no ocurre nada con la presión. Pero ¿qué pasa si aumentamos la temperatura a una temperatura 2? El gas va a aumentar de volumen y va a ejercer presión contra el émbolo. ¿Ya? Ahora, pasemos a las leyes de los gases. Vamos a partir con la primera, la famosa ley de Avogadro. Esta ley relaciona la cantidad del gas que se va a expresar con la letra N minúscula, y esta N minúscula nos va a representar el número de moles, que es una unidad química. Con su volumen en litros, ahí está el símbolo de la unidad de litros, considerando que la presión y la temperatura permanecen constantes, es decir, presión y temperatura no hay cambios. El enunciado de esta ley dice que el volumen de un gas es directamente proporcional a la cantidad del mismo. ¿Qué significa directamente proporcional? Significa que, por ejemplo, si aumentamos el volumen de un gas, eso me está indicando que va a tener mayor cantidad de moles o de partículas este gas. Entonces, a mayor volumen, mayor cantidad del gas. Ahí está. Si aumentamos la cantidad de gas, aumentará el volumen del mismo. Ahora, si disminuimos la cantidad de gas, disminuye el volumen del mismo. Eso significa directamente proporcional. Sube una variable y la otra también sube. Si una disminuye, la otra variable también lo hace. ¿Cómo se expresa? Bueno, en términos matemáticos, con la siguiente fórmula: volumen dividido por la cantidad de moles del gas, que son el número de partículas, ojo con eso, es igual a un valor constante. La letra K en química significa constante. Por ejemplo, acá tenemos dos recipientes de gas, o balones de gas, que son los que se ocupan, ¿cierto?, para cocinar, o para calefacción, o para los calefón, ¿cierto?, los que tienen ese tipo de calentadores para el agua. ¿Qué pasa? En este recipiente vamos a tener una cantidad de gas, y en este que es más grande, la lógica es que haya más partículas del gas. Entonces, más gas, mayor volumen. Por ejemplo, este puede ser un balón de 5 kilos de gas y este uno de 11. Entonces hay una relación directa. ¿Cómo expresamos esto en química? Bueno, volumen 1, vamos a tener N1 de moles, igual volumen 2, número N2 de moles. Eso es igual a B1 partido por N1 igual a B2 por N2. Por ejemplo, apliquemos esto en un ejemplo sencillo. Si tenemos 3,50 litros de un gas, que sabemos que corresponde a 0,875 mol, ¿qué significa esto? Que en 3,50 litros de gas van a estar contenidas este número de partículas. Acuérdense que los moles son número de partículas del gas. ¿Ok? Si inyectamos gas al recipiente hasta llegar a 1,40 mol,
Es decir, vamos, si se fijan, se aumenta la cantidad de moles. ¿Cuál será el nuevo volumen del gas? La temperatura y la presión las mantenemos constantes. Ojo con eso. Entonces, si tenemos esta fórmula, nos corresponde reemplazar los valores según la ecuación de la ley de Avogadro. Reemplazamos los valores, si se fijan, volumen 1 corresponde a los 3,50 litros. Ahí está. El número de moles 1 es el valor que me dieron acá, 0,875. Aplico la fórmula igual, volumen 2, no sé cuál es el valor. Eso es lo que me están preguntando, ¿cuál será el nuevo volumen del gas? Es decir, volumen 2. Pero sí me dan el número de moles del caso 2. Entonces, eso lo ocupo ahí, reemplazo. Si aplicamos la regla de 3, o multiplicación cruzada, tenemos 3,50 litros por multiplicación cruzada por 1,40 mol. Ojo con esto, con las unidades. Acá siempre vamos a tener como resultado un número que tiene un apellido, ¿ya? No olvidarse de las unidades, son importantes en física y en química, cuando más adelante las tengan. Entonces seguimos con la multiplicación cruzada, sería volumen 2, se multiplicaría por este valor. Ahí está. Necesitamos saber el valor de B2, entonces debemos despejar. Entonces, acá se invirtió, ¿cierto?, en la multiplicación cruzada para observar, ¿cierto?, el despeje, porque esta es nuestra incógnita, necesitamos sacar lo que nos molesta. Ahora, aquí hay una multiplicación, por lo tanto, debe pasar este número que está multiplicando, según las leyes de las matemáticas, pasa al otro lado dividiendo. Entonces tenemos 3,50 por 1,40 dividido por 0,875. Ahí están los valores. Y el resultado es 5,6. 5,6 ¿qué? Si se fijan, litros. Porque queríamos saber el volumen 2. Y el volumen, vamos para atrás, el volumen, ¿cómo se mide? Con litros. Entonces, vamos avanzando. Entonces, el nuevo volumen, B2, cuando aumentamos los moles hasta 1,40, que era de nuestro N2, el resultado es ser 5,6 litros. El volumen inicial era 3,50. ¿Qué pasa si aumentamos los moles? ¿Aumentó el volumen? Sí. ¿Se cumple la ley de Avogadro? Sí. Ahora pasemos a la ley de Boyle. Yo sé que la ley de Boyle ya la hemos tratado, pero como hay que ver todas las leyes, debemos nombrarla nuevamente. ¿Qué ocurre con la ley de Boyle? Esta ley permite relacionar dos cosas, presión y volumen de un gas, pero cuando la temperatura es constante, es decir, no hay variación de temperatura. En resumidas cuentas, la ley de Boyle dice que la presión de un gas, cuando está en un recipiente cerrado, es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Inversamente proporcional significa que cuando aumenta una variable, la otra hace lo contrario, disminuye. Inversamente proporcional. Entonces, ¿cómo lo resumimos en una frase más fácil? El volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. En otras palabras, si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Esto es lo que observamos en el ejercicio de la jeringa, cuando le apretaban, ¿cierto?, en la salida y presionaban el émbolo. ¿Qué pasaba con el volumen?
¿Se aumentaba la presión? Ok, muy bien. Entonces, esto nos conduce a que si la cantidad de gas y la temperatura permanecen constantes, el producto de la presión por el volumen siempre tiene el mismo valor. Ahora, cuando graficamos la ley de Boyle, debemos fijarnos, como dice la ley, que a medida que aumenta la presión, el volumen disminuye. En este caso, una tabla donde se registra distintas presiones y qué pasa con el volumen. Si se fijan, cuando tenemos 25 atmósferas de presión, el volumen es 1. Si disminuimos la presión a 5 atmósferas, el volumen aumenta a 5. Entonces acá vemos que va disminuyendo la presión, pero el volumen va aumentando. Y si lo graficamos, nos da esto. La tarea que hicieron de la ley de Boyle, con el gráfico debía haberles dado esto, muy parecido. Entonces, para graficar la ley de Boyle, presión y volumen, si uno sube, el otro baja. Ahí está la fórmula. Presión por volumen es igual a una constante. Ahora, veamos con un ejercicio si se entiende la aplicación de la ley de Boyle. Si tenemos un cierto volumen de gas, que le vamos a colocar B1, que se encuentra a una presión P1, ¿ok? Si variamos la presión a P2, el volumen del gas variará hasta un nuevo valor, B2, y se cumplirá. Bueno, ahí está la fórmula que se aplica para la ley de Boyle. P1 por B1 igual P2 por B2. Presión 1 por volumen 1, presión 2 por volumen 2. Eso da una equivalencia. Aquí está el ejemplo práctico. Tenemos 4 litros de un gas que están a 600 milímetros de mercurio de presión. Ojo, vimos que la presión la vamos a medir o en atmósferas o en milímetros de mercurio. ¿Cuál será su volumen si aumentamos la presión hasta 800 miligramos de mercurio? La temperatura es constante, es decir, no varía. Bueno, como los datos de presión están ambos en milímetros de mercurio, no es necesario hacer la conversión a atmósfera. Si solo uno de ellos estuviera en milímetros de mercurio y el otro en atmósfera, habría que dejar los dos en atmósfera. Cuando hacemos ejercicios que se aplican, por ejemplo, en química, en física, yo les decía que hay que tener mucho ojo con las unidades. Debe haber una equivalencia. Si estoy trabajando con milímetros de mercurio, debo siempre trabajar con ellos. Si me aparece un valor que está en otra escala, debo hacer la conversión. A eso se refiere. En este caso no vamos a hacer la conversión. Entonces, si sustituimos o reemplazamos los valores de nuestro ejercicio con la ley de Boyle, tenemos P1, nuestra presión 1 era 600 milímetros de mercurio por el volumen 1, que era 4 litros. Eso es igual a el valor de la presión 2, que nos dieron 800 milímetros de mercurio, por el volumen 2. Esto es lo que no sabemos. Entonces, vamos a dejar a la izquierda el miembro con la incógnita para hacer después el despeje más fácil. Entonces, acá tenemos el desarrollo. Necesitamos despejar B2 porque esta es nuestra incógnita. Si se fijan, es muy parecido al ejercicio anterior de regla de 3. Y el resultado de esta multiplicación se divide por este valor y eso nos da igual 3. ¿3 qué? Litros. Entonces, si aumentamos la presión hasta 800 milímetros de mercurio, el volumen disminuye hasta llegar a los 3 litros. Tuvimos un volumen inicial de 4 litros. La presión P2 es mayor a P1. ¿Qué quiere decir?
que aumentamos la presión. Según la ley de Boyle, deberíamos observar en nuestro ejercicio que el volumen debería disminuir, lo que sí ocurrió. Entonces, con estos ejercicios nos permite saber si se está aplicando bien la ley. Pasemos a explicar ahora otra ley, la ley de Charles. La ley de Charles establece una relación entre el volumen y la temperatura a una presión constante. ¿Ya? Relación entre temperatura y volumen de un gas a presión constante. Para resumir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura del gas. ¿Qué significa eso? Directamente proporcional quiere decir, si aumenta la temperatura que le aplicamos al gas, el volumen del gas aumenta. Entonces, aumenta temperatura, aumenta el volumen. Si disminuye la temperatura, el volumen también debe disminuir. Entonces, acá vemos un esquema donde aplicamos temperatura y deberíamos observar esta relación que es directamente proporcional a mayor temperatura, mayor volumen. Ahora, si graficamos la ley de Charles, tenemos que, si aumentamos en un vaso de precipitado, ¿cierto? Que tenemos un recipiente con alguna partícula gaseosa, ¿qué pasa si vamos aumentando el calor, la temperatura? Ojo ahí, dice Kelvin. ¿Qué pasa con el volumen? Yo voy graficando, ¿cierto? Pasamos de 0,25 litros. Al aumentar el calor, el volumen subió a 0,5. Aumentamos de nuevo la temperatura, llegamos a los 0,57 hasta que aumentamos la temperatura al máximo y nos sube el volumen a 1 litro. La ley de Charles se puede plantear matemáticamente con la siguiente fórmula. Entonces tenemos un estado inicial, un volumen 1, una temperatura 1, que es una constante. No confundir esta K con Kelvin, ¿ya? Se refiere a constante. B2 dividido por la temperatura 2 igual a una constante. Si juntamos estos dos estados, tenemos la premisa, ¿cierto? La fórmula matemática, B1 dividido por T1 igual a B2 dividido por T2. Ahora, Charles descubrió que si la cantidad del gas y la presión permanecen constantes, el cociente, ¿cierto? La división entre el volumen y la temperatura siempre va a tener el mismo valor. A eso se refiere con K, un valor constante. Matemáticamente esto se va a expresar en la siguiente fórmula: volumen partido por temperatura igual a una constante. Ahí está. Si ejemplificamos como lo hemos hecho anteriormente, si tenemos un cierto volumen de gas, B1, que se encuentra a una temperatura T1. Si aumentamos la temperatura T2, el volumen del gas deberá aumentar hasta un volumen 2 y se cumplirá la expresión matemática de la ley de Charles. Otro ejemplo para aplicar la ley de Charles: ¿qué pasa si tenemos un gas a una temperatura de 25 grados Celsius y este gas va a estar contenido en un volumen de 2,5 litros? Para experimentar, vamos a bajar la temperatura. Aquí va a haber una disminución de la temperatura. ¿Qué va a pasar con el nuevo volumen, con el volumen 2? Un detalle. En el ejercicio aparece en grados Celsius, ¿cierto? T1 dice 25 grados Celsius. Y el T2, la temperatura 2, dice 10 grados Celsius. ¿Qué dijimos de la escala de temperatura que se usa para los gases? Kelvin, exacto. Entonces debemos hacer una conversión primero. Entonces, la conversión es bastante sencilla. Se toma el valor en grados Celsius y se le suma 2,73.
En algunas expresiones aparece 273, algo, pero para hacerlo más práctico, vamos a dejar como 2,73. Si ustedes suman esos valores, va a dar 298. ¿Qué cosa? Grados Kelvin. Entonces ya no tenemos la escala en Celsius, sino que en Kelvin. Este es el valor que vamos a usar ahora. T2, que también está en grados Celsius, hay que transformarlo. Se suman los 273 más 10, y eso da 283 grados Kelvin. Tenemos lista la conversión. Ahora sustituimos los datos en la ecuación. Entonces, B1, 2,5 litros. Ahí está. T1, acuérdense que T1 usamos el transformado, 298 grados Kelvin. Igual a B2, esta es nuestra incógnita, partido o dividido por T2, que es el valor que obtuvimos acá, 283 grados Kelvin. Despejamos B2, nuestra incógnita. Ahí está la multiplicación cruzada, regla de 3, y el resultado es 2,37 litros. Ojo aquí, la respuesta dice, si bajamos la temperatura hasta los 10 grados Celsius, que en realidad la bajamos de 298 a 283, el nuevo volumen del gas será 2,37. ¿Hubo una disminución? Sí, del volumen. Y para finalizar, vamos con la última ley, que se llama la ley de Gay-Lussac, o Gay-Lussac, y esta establece una relación ahora entre presión y temperatura, cuando el volumen se mantiene constante. Textualmente la podemos resumir con que la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Es decir, aumenta la presión del gas, aumenta la temperatura. Disminuye la presión del gas, disminuye la temperatura. Ahí está. A mayor temperatura, mayor presión. A menor temperatura, menor presión. El orden da lo mismo, la idea es que se entienda. Si graficamos la ley de Gay-Lussac, tenemos acá presión medida en atmósfera versus temperatura, grados Kelvin. Si aumentamos la temperatura, tenemos ahí una velita, un mechero, y vamos aumentando, ¿cierto? ¿Qué pasa con la presión que ejerce las partículas del gas? Acá tenemos una especie de un peso, algo que está sobre el recipiente, sobre el gas. Al aumentar el calor, aumenta, ¿cierto?, el volumen, y eso hace que, aumenta el movimiento de las partículas del gas, y eso hace que la presión vaya aumentando. La ley de Gay-Lussac se puede plantear matemáticamente como P1 partido por T1 igual P2 por T2. Recordar que la temperatura se utiliza grados Kelvin. Ahí está el plano matemático, la ecuación, y pongamos en práctica esta ley. ¿Qué pasa si tenemos un gas cuyo volumen no varía a una presión 1 y una temperatura T1? Deberíamos observar una variación en la temperatura, un nuevo valor T2, entonces la presión cambiará a P2 y tendrá que cumplirse la siguiente ecuación. Ahí está. La ley de Gay-Lussac, igual que la de Charles, se debe usar temperatura, escala de temperatura absoluta, Kelvin. Entonces, si aparece
en el ejercicio grados Celsius hay que hacer la conversión. Acá tenemos un ejemplo, si tenemos un cierto volumen de un gas bajo una presión de 970 milímetros de mercurio con una temperatura de 25 grados Celsius. ¿A qué temperatura deberá estar para que su presión sea 760 milímetros de mercurio? Lo primero que hay que hacer es transformar los grados Celsius a grados Kelvin. ¿Cómo? Tomando el valor, ¿cierto? 25 y le sumamos 273 y obtenemos este valor, 298 grados Kelvin. Ahora usamos los valores, los vamos cambiando y P1, que es 970 milímetros de mercurio, dividido por nuestro valor de temperatura 1, 298 grados Kelvin. Ojo acá porque nuestra incógnita es T2. Aquí no está. Por eso hicimos solamente una conversión, tenemos solo un valor. Nos preguntan cuál es la temperatura 2. Entonces, esta es nuestra incógnita. Y tenemos nuestro valor de presión 2, 760 milímetros de mercurio. Debemos despejar T2 y por la regla de 3, multiplicación cruzada, obtenemos finalmente este valor, 233,5. 233,5 ¿qué? Grados Kelvin. Ahora, si ustedes quieren saber cuántos grados Celsius es ese valor, bueno, para hacer la conversión opuesta, pasar de Kelvin a grados Celsius, se debe restar el valor. Entonces tenemos 233,5 grados Kelvin menos 273, y eso me da menos 39,5 grados Celsius. Es decir, la temperatura disminuyó mucho. Y para ver si comprendieron la clase, analicemos la siguiente situación. ¿Qué ocurre con la presión de un gas cuando la temperatura aumenta el doble? ¿Qué ley relaciona la presión de un gas cuando la temperatura aumenta? Respuesta. Bueno, la relación entre presión y temperatura es directamente proporcional siempre que la temperatura está en Kelvin, por lo tanto la presión aumenta el doble. ¿Qué ley es la que se aplica aquí? Bueno, la ley de Guy-Lussac. Si respondiste bien, excelente. Si no, no importa, lo puedes copiar, no hay problema. Excelente trabajo. ¿Ya? Entonces espero que se haya entendido muy bien lo de la clase. Y vamos a, para cerrar, hacer otra actividad. Y para eso vamos a abrir este otro recurso. Vamos a esperar un poco. Entonces, en esta clase hemos visto cosas muy interesantes. Hemos visto expresiones matemáticas para las leyes de los gases. Y hemos aprendido también a resolver algunos problemas de las leyes de los gases. Esto lo pueden revisar, ¿cierto?, con más calma. Si no captaron algunas cosas, pueden volver a retroceder el video, o ustedes tienen el PowerPoint para que lo puedan ver con detalle. Entonces, recordando, la ley de Boyle relaciona presión y volumen, ¿ok? A siempre una temperatura constante. La ley de Charles relaciona el volumen con la temperatura a una presión constante.
Y la ley de Gay-Lussac relaciona la presión y la temperatura cuando el volumen es constante. Entonces, no olvidar. La ley de Avogadro no sale acá, pero esa se refiere a si aumenta la cantidad de moles, aumenta el volumen, ¿ya? Por si alguien lo preguntaba. Ahora, vamos a agrandar aquí. En esta actividad yo quiero mostrarles, por ejemplo, una aplicación de los conceptos que hemos aprendido hasta el momento. Entonces, aquí vemos imágenes sobre lo que resume las tres leyes que les nombré recién, pero solamente tengo las imágenes. Las puedo agrandar y ver con detalle. Por ejemplo, aquí veo qué pasa con la... Ahí está, hay un termómetro, hay temperatura, hay presión, un manómetro que me está midiendo presión. Acá me dice temperatura constante, ese es un dato importante. ¿Cuál de las leyes hablaba de temperatura constante? A ver si se acuerdan. Bueno, entonces vamos a aplicar nuestros conocimientos. Entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, arrastro los términos que están aquí según la imagen que corresponde. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? A ver, veamos. En esta imagen me dice que aquí me fijo yo, la presión no es... no. Acá si me fijo, hay una pequeña variación en la presión. Entonces, no es presión constante. Ojo con eso. Entonces, ¿cuál de estas leyes será? Vamos a colocar la ley de Gay-Lussac. Vamos a ver si se aplica o no. Porque acuérdense que la ley de Gay-Lussac es una relación entre la presión y la temperatura a un volumen constante. Entonces, acá y me fijo, el volumen está como igual. Entonces, vamos a ver si resulta. Y la ley de de Gay-Lussac me relaciona, dijimos, presión y temperatura. Entonces, busco la fórmula que me relaciona esas dos variables, la coloco ahí. Bueno, sigo con la de acá. Acá me fijo que hay una variación, en este caso, del volumen, ¿o no? Entonces, vamos a ver que aquí deberíamos ver cuál se aplica. Vamos con la ley de Charles. La ley de Charles que me relaciona el volumen y temperatura. Volumen y temperatura a una presión constante. Me fijo acá en el manómetro, tiene la misma presión constante. Entonces, como me relaciona la ley de Charles volumen y temperatura, acá está la ecuación. Y finalmente, por descarte, debería ser la ley de Boyle. La ley de Boyle relaciona, acuérdense, la presión y el volumen de un gas cuando la temperatura se mantiene constante. Entonces, presión y volumen. Y vamos a revisar cómo nos fue. Muy bien, felicitaciones, lograste relacionar la imagen con sus respectivos conceptos. Muy bien, excelente. Nivel de logro 100% al primer intento.
Excelente. Eso lo vamos a saltar. Entonces, incluyendo la ley de Avogadro, hemos visto 3 leyes, más la ley de Avogadro serían 4. Pero siempre se hacen más, se destacan más estas 3. Entonces, una aplicación de la ley de Boyle, por ejemplo, ¿qué pasa con estas famosas bolsas que evitan que las personas que tienen accidente en auto sufran lesiones en su cabeza, ya los famosos airbags? Se relaciona presión y volumen, ¿ya? Entonces, la ley de Boyle también se aplica con los buzos, con los tanques de oxígeno, a mayor presión, menor volumen. Se aplican en ese sentido. La ley de Charles, como relaciona volumen y temperatura, es lo que observamos en los globos, ¿cierto? Aerostáticos, que utilizan gas a altas temperaturas para que estos se eleven, ¿cierto? Aumenta el volumen. Y la ley de Gay-Lussac es lo que se usa en las ollas a presión, ¿ya? A mayor temperatura, mayor presión, ¿ok? Y eso permite que se puedan cocer algunas cosas más rápido, ¿ya? Por eso algunas mamás ocupan la olla a presión para algunas comidas, no para todas. Entonces, las leyes de los gases permiten predecir el comportamiento de los gases cuando se modifica el volumen, la presión y la temperatura. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Las leyes de los gases son aplicables a distintas situaciones cotidianas, es decir, están más cerca de nosotros de lo que pensamos, no son cosas lejanas, y los gases son alterables frente a los cambios de presión, temperatura y volumen. Pueden modificar su comportamiento. Entonces, eso sería. Espero que les haya gustado la clase. ¿Ya? Espero que les haya gustado. Y para despedirme, ahí le presento a René, que me estuvo acompañando toda la clase. Espero que se sigan cuidando para vernos pronto. Y esta clase también la voy a subir a mi canal de YouTube, para que también la busquen ahí. Cuídense mucho. Adiós.